Hola, estamos en el curso límite de una función. En esta clase vamos a analizar los límites en el infinito. Específicamente vamos a ver la forma indeterminada infinito sobre infinito, utilizando la regla de Leibniz. Por la propiedad número 6 que analizamos en la primera clase de este curso, sabemos que para determinar el límite de una función en un punto, si la función está definida en ese punto, podemos evaluar y el resultado del límite sería la función evaluada en el punto. Por ejemplo, si tenemos límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x menos 2, como la función está definida en 1, entonces podemos decir que ese límite es igual a la función evaluada en 1, que sería 1 al cuadrado más 1 menos 2. Donde quiera que está la x, la sustituimos por 1, quedando como resultado final 1 al cuadrado más 1 menos 2, que eso sería igual a 0. Ahora, si en vez de determinar el límite cuando x tiende a un punto, queremos determinar el límite cuando x tiende al infinito, por ejemplo, el límite cuando x tiende al infinito de x al cuadrado más x menos 2. En este caso, decir que eso es igual al infinito al cuadrado más infinito menos 2, como si el infinito fuera un punto, es incorrecto. Es decir, que nosotros no podemos sustituir la variable x por el infinito, porque el infinito no es un punto. Es decir, que la función no se puede evaluar en el infinito. Ahora, dentro del ejercicio no podemos hacer esa sustitución, pero en nuestra mente o en una esquina de la libreta sí podemos hacer esa sustitución para saber cuál es la tendencia de ese límite cuando x tiende al infinito, es decir, para saber a quién tiende la función cuando x tiende al infinito. Entonces, realizando ese análisis en nuestra mente pensamos, un número muy grande al cuadrado sigue siendo un número muy grande. Si ese número muy grande le sumamos otro número muy grande, va a ser un número bien grande. Si a ese número le restamos 2, va a seguir siendo un número muy grande, porque en el infinito, cuando tú quitas 2 unidades, eso sigue siendo infinito. Por lo tanto, podemos concluir que el límite cuando x tiende al infinito de x al cuadrado más x menos 2 va a tender al infinito. Como podemos ver, a la hora de buscar el límite cuando x tiende al infinito y analizarlo de esta forma en nuestra mente, en la esquina de la libreta, pues nos podemos encontrar, por ejemplo, con infinito elevado a un número, infinito más infinito, infinito por un número, es decir, varios casos. Ahora vamos a ver cuál van a ser el resultado de esos casos a la hora de analizar el límite de una función cuando x tiende al infinito. Si este análisis nos queda infinito más L o infinito menos L, donde L es un número real cualquiera, es decir, que si nos queda infinito más un número o infinito menos un número, la tendencia de ese límite es el infinito. Igualmente, si tenemos infinito más infinito, la tendencia de ese límite también va a ser el infinito. No pasa así cuando tenemos infinito menos infinito. Cuando tenemos infinito menos infinito, a eso le llamamos una indeterminación. Y eso nos indica que debemos de transformar nuestra función para seguir trabajando y entonces obtener un resultado. Si tenemos infinito por infinito, igualmente el resultado va a ser infinito. Infinito por un número L, es decir, un número cualquiera que pertenezca a los reales, también la tendencia va a ser al infinito, siempre que L sea distinto de 0, porque en el caso específico, cuando L es igual a 0, nos queda 0 por infinito, y 0 por infinito es otra indeterminación, es decir, que cuando nos queda 0 por infinito, debemos de seguir transformando nuestro ejercicio. Si tenemos infinito sobre un número real,
por supuesto un número real, en este caso distinto de 0, el resultado de la tendencia de ese límite va a ser igualmente el infinito. Ahora, si tenemos un número real sobre el infinito, entonces en ese caso la tendencia va a ser igual a 0, porque un número real dividido entre un número muy grande, esa tendencia va a ser igual a 0. En el caso, si tenemos infinito sobre infinito, entonces ahí estamos en presencia de otra indeterminación. Ahora, si nosotros tenemos un número s elevado a la infinito, debemos analizar bien quién es ese número s. Si ese número s es menor que -1 o mayor que 1, entonces la tendencia de ese límite va a ser el infinito. Pero si ese número s está entre -1 y 1, entonces la tendencia de ese límite va a ser 0. Y en el caso específico de que ese sea igual a 1 o a -1, entonces en ese caso obtenemos otra indeterminación, que es la indeterminación 1 a la infinito. En el caso cuando tenemos infinito elevado a la un número, si ese número es positivo, entonces el resultado va a ser infinito. Pero si el número al cual está elevado al infinito es un número negativo, entonces la tendencia de ese límite va a ser a 0. En el caso específico, cuando ese número es 0, nos queda infinito a la 0. Y cuando tenemos infinito a la 0, eso es otra indeterminación. En el caso de que sea infinito a la infinito, la tendencia es al infinito. Es necesario que observen que siempre que tenemos el infinito en la potencia, estamos haciendo referencia a más infinito. Si en algún momento a la hora de calcular un límite en la potencia obtenemos menos infinito, entonces utilizamos la propiedad de la potencia a la menos k, que dice que a la menos k es igual a 1 sobre a la k. Aquí hemos visto 5 indeterminaciones. Existen 2 más. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 0 a la 0 y otra que ya la hemos visto anteriormente, que es cuando nos queda 0 sobre 0. Estas son las 7 indeterminaciones que nosotros podemos encontrarnos a la hora de resolver un límite, es decir, a la hora de calcular un límite. Cuando se está determinando el límite de una función, si se obtiene una de estas 7 indeterminaciones que hemos obtenido aquí, pues eso nos dice que debemos de transformar el ejercicio y seguir trabajando en él para entonces obtener un resultado. Ahora, como explicamos en la segunda clase de este curso, siempre que la tendencia de una función cuando x tiende al infinito sea el infinito, hay que analizar si es a más infinito o a menos infinito. Vamos a analizar el límite cuando x tiende al infinito de x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Realizando un análisis en nuestra mente, si usted quiere lo puede hacer en un papel o en la esquina de su libreta, podemos ver que nos queda infinito al cuadrado. Cuando nosotros tenemos infinito al cuadrado, ya veíamos los casos anteriormente, el resultado va a ser infinito. Y si a ese infinito le restamos 1, el resultado sigue siendo infinito. Por lo tanto, en el numerador nos queda como resultado infinito. Ahora, en el denominador, igualmente, infinito al cuadrado nos queda como resultado infinito. Y si le sumamos 1, igualmente obtenemos infinito, por lo tanto tendríamos la indeterminación infinito sobre infinito. Una regla muy útil que podemos utilizar siempre que tengamos esa indeterminación es la regla de Leibniz. ¿Qué nos dice esta regla? Siempre que tengamos un límite de un polinomio P en n en x sobre otro polinomio Q en m
en X, donde n es el grado del numerador y m es el grado del denominador. Los a sub n son los coeficientes de la variable en el numerador y los b sub m son los coeficientes de la variable en el denominador. Se debe dividir tanto el numerador como el denominador por la variable de mayor exponente, es decir, por la mayor potencia. Aquí podemos ver que el mayor exponente es 2, por lo tanto debemos dividir tanto el numerador como el denominador por x al cuadrado. Y debemos de dividir tanto el numerador como el denominador por x al cuadrado para que la función no se altere. Ahora, cuando nosotros tenemos a más b sobre c, eso es igual a a entre c más b entre c. Por lo tanto, aquí el numerador nos quedaría x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Dividimos cada término del numerador entre x al cuadrado. Y asimismo hacemos con el denominador. Nos queda entonces x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. En el caso del numerador, x al cuadrado entre x al cuadrado es igual a 1. Se simplifican las x al cuadrado, entonces nos queda 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Y en el caso del denominador, igualmente, se simplifican las x al cuadrado y entonces nos queda 1 más 1 sobre x al cuadrado. De esta forma, nuestro ejercicio inicial nos queda igual a límite cuando x tiende al infinito de 1 menos 1 sobre x al cuadrado sobre 1 más 1 sobre x al cuadrado. Ahora, haciendo uso de la propiedad número 7 que analizamos en la primera clase de este curso, si usted no ha visto esta clase, les recomendamos que la vea. El enlace de la lista de reproducción se encuentra debajo. Nos quedaría límite cuando x tiende al infinito de 1 menos 1 sobre x al cuadrado sobre el límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Porque esta propiedad nos dice que cuando nosotros tenemos el límite de un cociente, va a ser igual al cociente del límite del numerador entre el límite del denominador, siempre que el límite del denominador sea distinto de 0. Por la propiedad número 1, que también vimos en la primera clase de este curso, pues sabemos que el límite de una resta de funciones es igual a la resta de los límites de estas funciones y que el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de estas funciones. Por lo tanto, este ejercicio nos quedaría igual al límite cuando x tiende al infinito de 1 menos el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x al cuadrado sobre el límite cuando x tiende al infinito de 1 más el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x al cuadrado. Ahora, con la propiedad número 5 que también vimos en esta primera clase, sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, el límite cuando x tiende al infinito de 1 es igual a 1. Solamente nos queda determinar el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x al cuadrado. Haciendo un análisis de este límite, sabemos que cuando tenemos infinito al cuadrado, la tendencia es al infinito. Entonces, este límite va a tender a 1 sobre infinito. Y cuando tenemos 1 sobre infinito, el resultado es 0. Si a usted le resulta muy difícil realizar este análisis en su mente, entonces en una esquina de la libreta o en una hoja de papel, puede realizar la sustitución. Donde está la x, la sustituimos por infinito y nos queda 1 sobre infinito al cuadrado. Si recordamos los casos que analizamos al inicio de la clase, cuando tenemos infinito elevado a un número positivo, el resultado sigue siendo infinito, por lo tanto nos queda 1 sobre infinito.
Y en estos mismos casos también vimos que siempre que teníamos un número sobre infinito, el resultado iba a ser 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x al cuadrado va a ser igual a 0, quedándonos de esta forma 1 menos 0 sobre 1 más 0. 1 menos 0 es 1 y 1 más 0 es 1. Entonces 1 sobre 1 es igual a 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende al infinito de x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1 es igual a 1. Ahora, la regla de Leibniz tiene un colorario que si nos los aprendemos y sabemos utilizarlo, nos ahorraría todo el cálculo que hicimos anteriormente, que en muchas ocasiones nos resulta engorroso. Sabiendo que n es el grado del numerador y m es el grado del denominador, a en n es el coeficiente de la variable de mayor grado del numerador y b en m el coeficiente de la variable de mayor grado del denominador. Antes de continuar, les explico qué cosa es el grado de un polinomio. El grado de un polinomio es el mayor exponente al cual está elevado la variable. Y en el caso del coeficiente es el número que está multiplicando a esa variable. Este colorario nos dice que si n es menor que m, entonces el resultado del límite es igual a 0. Es decir, que si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el límite es igual a 0. Ahora, si por el contrario n fuera mayor que m, es decir, el grado del numerador fuera mayor que el grado del denominador, entonces ese límite tiende al infinito. Y si n es igual a m, es decir, el grado del numerador y el grado del denominador son iguales, entonces el límite va a ser igual a en n sobre b en n. Ahora vamos a resolver el ejercicio anterior por esta vía. Van a ver que es sencillo. En el caso del numerador, podemos ver que el grado es igual a 2, porque es el mayor exponente que tiene la variable. Igualmente, en el caso del denominador, el grado del denominador es 2. Como el grado del numerador y el grado del denominador son iguales, entonces buscamos cuál es el coeficiente de esa variable de mayor grado en el numerador y el coeficiente de esa variable de mayor grado en el denominador. Y el cociente entre esos dos coeficientes va a ser el resultado de este límite. Podemos ver que en el caso del numerador, el coeficiente es 1 y en el caso del denominador el coeficiente es 1 también. Por lo tanto, el resultado de ese límite es 1 entre 1, que es igual a 1. Ahora vamos a analizar 3 ejemplos. En el caso del primero podemos ver que el polinomio del numerador, los exponentes que tienen la variable son 4, 3, 2 y 1. El mayor de todos esos exponentes es 4, por lo tanto el grado del numerador es 4. Es decir que n es igual a 4. Y en el caso del denominador los exponentes que tenemos son 5 y 1. Por lo tanto el grado del denominador es 5. Como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces podemos decir que el resultado de ese límite es 0. En el segundo ejemplo podemos ver que en el caso del numerador los exponentes de la variable son 3 y 1. Por lo tanto, el grado del numerador es 3. Y en el caso del denominador, los exponentes de las variables son 2 y 1. Por lo tanto, 2 es el grado del denominador. Podemos ver que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, es decir, n es mayor que m. Y en este caso, el colorario nos dice que entonces el límite va a tender al infinito.
Siempre que un límite tienda al infinito, debemos de saber si tiende a más infinito o a menos infinito. Para saber este resultado, debemos evaluar en nuestra mente donde quiera que esté la x por infinito, pero solamente en las variables de mayor grado del numerador y del denominador, para determinar sus signos. En el caso del numerador, la variable de mayor exponente es x al cubo. Realizamos la sustitución, donde quiera que esté la x, la sustituimos por más infinito y entonces nos queda más infinito al cubo. Y siempre que se tiene un valor positivo al cubo, el resultado es positivo. Por lo tanto, el numerador va a ser positivo. En el caso del denominador, la variable de mayor exponente es x al cuadrado. Siempre se debe de tomar el término completo. Por eso en este caso tomamos 3x al cuadrado. Realizamos la sustitución, donde quiera que está la x, la sustituimos por más infinito y de esta forma nos queda 3 por más infinito al cuadrado. Todo valor positivo elevado al cuadrado da un valor positivo, y si multiplicamos un valor positivo por 3 que también es positivo, entonces el resultado va a ser positivo. Y de esa forma el denominador también es positivo. Cuando dividimos dos cantidades positivas, el resultado también da positivo. Por lo tanto, la tendencia de ese límite va a ser a más infinito. En el tercer y último ejemplo que veremos en la clase, podemos ver que el grado del numerador es 3 y el grado del denominador también es 3. Por lo tanto, el resultado de este límite va a ser el cociente del coeficiente de la variable de mayor grado del numerador y el coeficiente de la variable de mayor grado del denominador. Es decir, que el resultado en este caso va a ser 2/3 porque el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Estos tres ejemplos los hemos resuelto utilizando el colorario de la regla de Leibniz. Es necesario aclarar que para utilizar tanto el colorario como las reglas de Leibniz, debemos estar en presencia de un límite cuando x tiende al infinito, de un cociente donde tanto el numerador como el denominador sean polinomios, porque de esta forma obtenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, ya que todo límite cuando x tiende al infinito de cualquier polinomio siempre va a tender al infinito. Usted puede probar esto, coja cualquier polinomio y realice un análisis como ya hemos venido explicando durante toda la clase y verá que todos los polinomios cuando x tiende al infinito tienden al infinito. Y así hemos llegado al final de nuestra clase. Les recomendamos que los casos y las indeterminaciones que analizamos al inicio de la clase las fichen en algún lugar para que la tengan presente siempre que vayan a resolver un límite cuando x tienda al infinito. Te invitamos a que nos sigas visitando aquí en nuestro canal Pasaje al Conocimiento. Chao.